Hola, buenos días. Que tengan un bonito día lleno de bendición. En tanto, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1, que dice de la siguiente manera: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La semana pasada vimos ya una parte de este mismo versículo y hablamos que un hombre sin Cristo está muerto. Hoy vamos a ver el poder del pecado mata. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Entonces el pecado entró a nuestra vida y de alguna forma estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, de su presencia, de su gloria. Y gracias a Dios hoy tenemos vida. Y dice que estábamos en nuestros delitos y pecados. El pecado mata nuestra inocencia. Es una de las cosas o de tantas cosas que el pecado hace. Mata nuestra inocencia. El poder del pecado echa a andar un proceso de decadencia moral. Poco a poco va minando nuestra vida espiritual. Un bebé lleno de inocencia perderá esto conforme el poder del pecado comience a influir en él. El niño lleno de esta inocencia comienza a perderla. El niño nace con esa inocencia, pero a medida que va pasando el tiempo, que va rodeándose, que va escuchando, que va viendo, que va escuchando a la gente adulta, va de alguna forma perdiendo esa inocencia. Y comienza a perderla, por ejemplo, conforme es expuesto a la maldad de la pornografía. Él no sabía nada de estas cuestiones, de estas cosas, pero si es expuesto a la pornografía o a este tipo de ideas o de situaciones, esa inocencia se pierde, es muerta. El poder del pecado mata también las convicciones. Un hombre que tenga convicciones está expuesto al adversario. Tenemos un adversario, un enemigo acérrimo que trata de destruirnos. Como dijo Jesús, el ladrón únicamente viene para matar, hurtar y destruir. Entonces, una de las características es matar. Entonces, también mata nuestras convicciones. Y estamos expuestos al adversario, al enemigo, quien pretende destruir nuestra convicción, nuestra creencia, nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra certeza en el Señor. Sin embargo, no es un suceso así repentino, sino paulatino, de acuerdo al siguiente proceso. El hombre o la persona de convicción originalmente considera que un pecado cometido es horrible. Esa es su convicción, eso es su perspectiva cuando está en Cristo, o aun cuando tiene el hombre natural cierta convicción en sus valores, en sus principios. Considera que un pecado es algo horrible, es algo horrendo. La tentación distorsiona la perspectiva del hombre. Cuando el hombre es persistentemente tentado con un pecado, todos somos tentados, pero hay pecados que son tan persistentes que está por la mañana, que está por la tarde, que está por la noche. Todos los días de la semana hay pecados que son muy persistentes. Corremos el riesgo de que en el mismo acto que anteriormente nos era o le era horrible el pecar o el pecado, ahora se le haga aceptable al ir olvidando las consecuencias adversas de esa conducta perjudicial para él y desagradable a Dios. Entonces el enemigo va minando esas convicciones, esos valores, esos principios que de alguna forma traemos, y aún nuestra conciencia que hemos adquirido humanamente. Es como en el caso de la ranita, la ilustración. Ella entra a un balde de agua y siente un ambiente agradable. De momento el agua está fría, está fresca, pero no sabe que está
debajo de la olla hay una flama. Ella disfruta de ese momento agradable del agua y a medida que suavemente el agua se va calentando, ella va perdiendo esa sensibilidad, esa conciencia, ese instinto de alguna forma, hasta tal punto que cuando el agua empieza a hervir, ya es demasiado tarde para la ranita, para reaccionar. Ella perdió esa sensibilidad, se adaptó al ambiente poco a poco. Así es la tentación, así es el pecado que trata de minar, ¿verdad?, nuestras convicciones y va distorsionando nuestros pensamientos, la manera de ver, la manera de sentir y de alguna forma se va uno adaptando a lo que el enemigo nos está ofreciendo en relación a la tentación, en relación al pecado. El hombre se rinde ante la tentación trayendo muerte a la convicción. Entonces estamos diciendo que el pecado mata la convicción que el hombre, que la persona tiene de no arrepentirse de una forma genuina. El hombre empieza a justificar y a defender su comportamiento. ¿Has oído algo parecido en alguna persona que le decimos, sabes qué, hay esta situación, hay este punto de vista, hay esta opinión? De alguna forma tratamos de ayudar, de encaminar a la persona, de hacerle ver que sus actos, que sus palabras, que sus acciones no son los correctos, no son los apropiados. ¿Y qué es lo que hace la persona? La persona no lo reconoce, la persona empieza a justificarse y a defender su comportamiento. O sea, lo ha abrazado, lo ha creído y ha desechado sus convicciones, lo que son sus valores, sus principios, han sido poco a poco reemplazados y han entrado otras cuestiones, otros pensamientos, otras ideas, otra perspectiva distorsionada de la realidad, de las cosas genuinas. Y finalmente mata la convicción que antes le impedía caer en dicho acto vergonzoso. Y es así como vemos personas, o fue tal vez nuestro caso antes de conocer a Cristo, que teníamos principios, que teníamos valores, que fuimos formados en el hogar o a través de la vida, fuimos adquiriéndolos y dijimos, esto es lo correcto, esto es lo apropiado. Y en relación a la tentación y al pecado, lo rechazábamos, lo aborrecíamos o simplemente decíamos, esto no está bien, esto no es correcto. Pero va cambiando nuestra perspectiva, va cambiando nuestras convicciones, va cambiando nuestros valores y de esta forma cometíamos actos vergonzosos, nos justificábamos de alguna forma de todo lo que uno iba cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de ver, de sentir, de pensar. El pecado también mata la voluntad del hombre. El pecado es tan poderoso que cuando se le abre la puerta, entra siempre con tal fuerza que domina la voluntad del hombre. Es ahí donde el enemigo quiere llegar a la voluntad del hombre. Porque si tiene nuestra voluntad, tiene nuestras emociones, tiene nuestros pensamientos, tiene todo nuestro ser de su parte. Entonces, el pecado destruye o mata o controla nuestra voluntad. Dentro de todo pecado está la fuerza para crear una adicción en el hombre, la cual lo llevará a dominar por completo de acuerdo a este proceso. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Una vez más, siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Todo empieza con algo pequeño. Todo empieza con el primer paso que nos va moldeando. Vamos formando nosotros de alguna forma nuestro propio destino, de una forma correcta o de una manera incorrecta, a través
de las acciones, a través de los hábitos, a través del carácter, vamos formando nuestra propia vida. Un hombre sin Cristo sigue el ejemplo de este mundo, la corriente, las ideas, los pensamientos, la ideología, sigue la corriente de este mundo. La Biblia dice en Efesios 2:2 que en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y este río de este mundo es atractivo, es fuerte, es seductivo y arrastra. ¿Y qué es lo que finalmente sucede? Mata nuestra voluntad. Y a veces la gente dice, bueno, yo tengo mucha fuerza de voluntad y si yo me propongo dejar el vicio, dejar las drogas, dejar el tabaco, dejar el alcohol, simplemente decido y lo hago. Y nos preguntamos, ¿y entonces por qué no lo haces? Ese es su pensar, esa es su idea equivocada, engañosa. Finalmente su voluntad ha sido destruida, ha sido cautivada, está dominada por la corriente de este mundo y mucha gente es arrastrada hasta el final de sus días. Un hombre del mundo está bajo el control también de los espíritus, aunque no nos damos cuenta. No significa que estemos a un punto de ser posesionados, que en ocasiones puede suceder. Dice en Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas era uno de los 12 apóstoles, era uno de los que estaban con Jesús, que le seguían, que escuchaba su enseñanza, que veía los milagros, las sanidades, que estuvo ahí cerca de todas estas cosas. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que ya había entrado, ya había puesto, dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, a su maestro, a su Señor. Ese es el pensamiento, esa es la idea que vino por parte del diablo. Entonces, un descuido aún en los hijos espirituales, un enfriamiento, como hoy está pasando por el confinamiento, por este tiempo de pandemia, de estar aislado, de no estar buscando su presencia, de no estar metidos en la palabra, de no estar siendo edificados por ella. Esto es lo que sucede. Entonces, mostramos la realidad, la verdad de nuestro corazón. ¿Qué tanto le amamos? Se supone que Judas le amaba, que Judas servía, que Judas era un creyente, era un discípulo y trabajó con los demás compañeros, los demás discípulos. Sin embargo, en un momento dice la Escritura que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús, entregar a su Señor. Y eso fue algo que llegó a su mente y bajó a su corazón. Y ese espíritu trabajó en él. Tal vez no dice la Escritura cómo fue, cómo sucedió, la manera, la forma, pero sí nos da el hecho de que este diablo, nuestro enemigo acérrimo, es capaz, aún de los que nos sentimos cerca de Jesús, aún de los que conocemos la palabra de Dios, puede suceder esto. La mente de un incrédulo está abierta al enemigo, porque si no está Cristo gobernando nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, entonces nuestra mente está abierta a muchas cosas y sobre todo al enemigo. El enemigo usa la mente de un incrédulo para dominar el futuro de esta persona, en las cuales el Dios dice 2 de Corintios 4:4,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si la palabra de Dios no entra en el corazón de la persona para alumbrar, para que pueda ese entendimiento nuevamente tener esa lucidez, esa claridad, dichas mentiras llegarán a ser primeramente una creencia o una verdad aceptada, luego una acción en la vida y finalmente un destino lleno de destrucción. Y eso es lo que vemos desafortunadamente en muchas vidas que no están en Cristo, que no conocen a Cristo, una persona que todavía está fuera del reino de Dios, está supeditado a todas estas cosas. Un hombre sin Cristo está bajo el control de los deseos de la carne, entre los cuales dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne, lo que la carne quería, lo que la carne deseaba, lo que la carne nos impulsaba a hacer. Éramos entonces esclavos, siervos de la carne. Nuestra voluntad estaba sumisa, estaba sujeta, estaba esclavizada a la carne, y la carne hacía y deshacía. En el griego la frase los deseos se refiere a un deseo o a una pasión fuerte y dominante. Tal tipo de deseo se opone siempre a la voluntad de Dios y siempre dominar los deseos del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos carnales guían a la humanidad a una decadencia, alejándola de la imagen de Dios. Y eso es lo que se ve, lo que se vive. Los deseos de la carne, que a veces son tan incongruentes, tan irrazonables, tan ilógicos, tan incomprensibles, pero es lo que el mundo hoy día está viviendo en base a estos deseos tan fuertes, tan dominantes. Los deseos carnales solamente quieren satisfacción para sí mismo y no les importa incluso ni el futuro ni las consecuencias provocadas. En otras palabras, quieren vivir el momento. No les interesa cuál va a ser su destino, cuál va a ser su final, a dónde van a estar en la eternidad. Un hombre sin Cristo está bajo el control de los caprichos de su naturaleza carnal. El sometimiento a los caprichos carnales hace de un adulto un niño. ¿Cuántas veces siendo adulto hemos actuado como niños? Los niños demandan que sus necesidades sean suplidas al momento. Y eso se manifiesta aún en la edad adulta, en los esposos o en las esposas o en los hijos ya mayores. Queremos satisfacer siempre nuestras necesidades personales, nuestro interés personal, y actuamos como niños, a veces berrinchudos, caprichosos, queriendo obtener ese fin para sí mismo. Un hombre sin Cristo tiene su naturaleza maligna como la del diablo. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una cosa es tropezar en un momento dado, y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas muy diferentes. En la naturaleza caída está la amargura,
el egoísmo, el enojo, la lujuria, lo que nos habla Gálatas 5 en cuanto al fruto de la carne. Un hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios y por tanto está yéndose hacia el infierno. Hasta aquí dejamos este estudio. Que Dios te bendiga. Escúchalo por favor. Medita en la palabra de Dios. Estamos viendo Efesios 2, 1 al 3. Medítalo, aunque ya lo hemos transcrito. Vuélvelo a releer, a meditar, a escudriñar. Que Dios te bendiga. Un abrazo.